Buenas alumnas y alumnos del cuarto semestre de la carrera de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el quinto videoclase de la materia de bilingüismo y multilingüismo. En esta ocasión vamos a analizar el texto que lleva como título Hacerse bilingüe, de la autora francesa Barbara Abdelila Bauer. Algunos de los temas que contiene este material son cómo se organizan las lenguas en el cerebro, cómo medir la influencia del bilingüismo en la inteligencia, si hay periodo crítico o periodos críticos para aprender una segunda lengua, la relación del bilingüismo y la cultura, y cómo identificar cuál es la lengua materna de un bilingüe. Espero que este material les sea muy interesante y de mucha ayuda. Comenzamos. Como había mencionado, el texto se llama Hacerse bilingüe y está ubicado en un libro que se llama El desafío del bilingüismo. Texto del 2007, realizado por Abdelila Bauer. Los primeros estudios del bilingüismo en niños fueron hechos en los Estados Unidos. En estos se concluyó que el bilingüismo producía efectos negativos en el desarrollo del niño, pues se decía que producía confusión mental, deficiencias lingüísticas y trastornos de la personalidad. Según estos estudios, el bilingüismo produce confusión mental, pues se creía que el aprendizaje de dos lenguas entorpecía el pensamiento al no permitirle al bilingüe desarrollar a profundidad ninguna de las dos lenguas. Se decía que un niño que estuviera en contacto permanente con dos lenguas diferentes no aprendería a distinguirlas con claridad, sino que hablaría más bien una mezcla de las dos. Se aseguraba que tener un idioma bien desarrollado era mejor que tener dos idiomas a medio desarrollar. En estas investigaciones también se señalaba que el bilingüismo producía deficiencias lingüísticas, la cual se comprobaba cuando se medía el desempeño de los bilingües en el manejo de la lengua inglesa. Los aspectos que se compararon fueron los gramaticales y los fonológicos. Como era de esperar, los bilingües sacaron las peores puntuaciones, comparados con las ejecuciones que tuvieron hablantes nativos del inglés. Como se puede ver, esta comparación de desempeño entre estos dos grupos es injusta, pues era de esperarse que los hablantes del inglés sacaran mejor desempeño que los hablantes del español o del hebreo. Investigaciones de este tipo también atribuían un retraso en el aprendizaje de la lengua materna. Se encontró que el niño bilingüe también tenía un pobre desempeño en su lengua materna comparado al desempeño de niños monolingües que tenían la misma lengua. Se decía que el niño bilingüe no tenía un desarrollo adecuado en ninguna de las dos lenguas, ni en la lengua materna ni en el segundo idioma. Pero investigaciones posteriores cuestionaron estos resultados al señalar que es normal que el niño monolingüe alcance mejores puntuaciones en el desarrollo de su segunda lengua, pero que esta ventaja solo es temporal, puesto que en un futuro el niño bilingüe alcanzará una consolidación en el uso de las dos lenguas y entonces tendrá ventaja respecto al niño monolingüe en el uso de dos sistemas lingüísticos y dos sistemas de representación cultural. Otros de los males que se atribuía al bilingüismo eran problemas de personalidad y desarraigo, pues se detectó que los bilingües migrantes no se sentían parte del país donde residían y de los grupos sociales con los que convivían. En estas primeras investigaciones se concluía
que no era deseable exponer a los niños al aprendizaje de dos lenguas, por las consecuencias que ya hemos señalado. Tiempo después se descubrió que estas primeras investigaciones, realizadas principalmente en los Estados Unidos, tenían inconsistencias, pues no tomaban en cuenta el medio social de los niños, los cuales en su mayoría eran migrantes que tenían como lengua materna una lengua que no era prestigiosa. Otra de las anomalías de este tipo de investigaciones fue que se sometió a los niños bilingües a una prueba de inteligencia en el idioma que menos dominaban, el cual generalmente era el inglés. Si a estos niños se les hubiera sometido a pruebas de español, galés o hebreo, los resultados habrían sido distintos. Otros de los defectos de este tipo de estudios fue que compararon el nivel de desarrollo de personas provenientes de diferente condición socioeconómica. Los bilingües eran de una clase sin recursos económicos de Nueva York o provenientes de entornos rurales, mientras que los monolingües venían de familias acomodadas, por lo que los resultados reflejaban diferencias sociales más que las diferencias lingüísticas. La comparación entre los monolingües y los bilingües era injusta porque no reflejaba la verdad. Ahora haré una recapitulación y un pequeño análisis de las inconsistencias de las primeras investigaciones que concluyeron que el bilingüismo era nocivo para el desarrollo de los niños. Por un lado, vio que no tenían en cuenta el medio social de los niños, los cuales eran migrantes hablantes de una lengua de poco prestigio en el nuevo entorno donde vivían. Aquí estamos en presencia de una condición de discriminación. Es de esperarse que los niños bilingües se sintieran poco valorados por sus compañeros o por el sistema educativo y social en su conjunto, y que tuvieran problemas de socialización y personalidad. Estos hechos, indudablemente, minaron su motivación y su autoestima y seguramente influyeron en el desempeño de las pruebas a las que fueron sometidos. Una segunda inconsistencia mencionada fue que se sometió a los niños bilingües a una prueba de inteligencia en el idioma que no dominaban. Ante este hecho, es de esperarse que si se somete a cualquier persona a una prueba de conocimiento en una lengua que no conoce, simplemente los resultados serán negativos, por el hecho de que el evaluado no entiende a cabalidad lo que le están preguntando. Más que un problema de inteligencia, es una prueba de comprensión en un idioma que no se domina. La tercera inconsistencia de estos estudios fue que no consideraron que muy probablemente el menor nivel de inteligencia o de conocimientos que mostraron los bilingües no se debía a su condición de bilingües, sino al historial de carencias por las que habían pasado los bilingües, como podría ser menor interés de los padres por la educación escolarizada de los hijos. Los padres de estos estratos socioeconómicos bajos generalmente están ocupados por conseguir la sobrevivencia que por estar pendientes de las actividades escolares de los hijos. De igual manera, quizá las escuelas a las que asistieron estos niños tenían un menor nivel de organización que a las que acudían los niveles de estratos socioeconómicos altos. Además, elementos como la alimentación o las estrategias didácticas de los profesores eran menos favorables para el aprendizaje de los niños bilingües. Los estudios más recientes señalan que cuando los bilingües tienen dos idiomas bien desarrollados, lo que ya vimos que se llama bilingüismo balanceado, los bilingües tienden a mostrar en las pruebas de inteligencia niveles superiores a los monolingües. Quizá muchas de ustedes sean bilingües balanceadas,
en lo oral y también en lo escrito. Por lo mismo, presentarían niveles buenos de conocimiento gramatical y muy seguramente tendrán muy buen nivel de razonamiento y flexibilidad de pensamiento, porque conocen dos culturas, dos visiones de la realidad que los monolingües no tenemos. Es muy sabido que el bilingüe equilibrado tiene mayor facilidad para aprender un tercer idioma, mayor facilidad que la que podría tener un monolingüe al aprender un segundo idioma. Esto se debe a que los bilingües tienen mayor conocimiento de la estructura de sus lenguas. Para ilustrar este punto, vamos a hacer uso de los planteamientos de Jean Cummins en lo referente a la conocida hipótesis de la interdependencia. ¿La recuerdan? Dicha hipótesis de la interdependencia señala que el bilingüismo puede influenciar positivamente el desarrollo tanto cognitivo. El aspecto cognitivo tiene que ver con las estrategias de resolución de problemas y también los conocimientos que tienen las personas. Y también el bilingüismo influencia el desarrollo lingüístico, que tiene que ver con el conocimiento de la estructura de la lengua, la gramática, el vocabulario, la fonología. Cummins propone que el desarrollo de la segunda lengua está condicionado por el nivel de adquisición de la primera lengua, de manera que todos los conocimientos que ya se han adquirido con la primera lengua pueden servir para adquirir los conocimientos similares en la segunda lengua, por lo que es de esperarse que todos los conocimientos que una persona tenga sobre la estructura de su lengua 1 le servirán para aprender una segunda lengua. Por esto mismo, el niño bilingüe tendrá ventajas en el aprendizaje de un nuevo idioma sobre el niño monolingüe. Ahora señalaré las ventajas de ser bilingüe. Respecto a ventajas de razonamiento. La psicología actual propone que cuando los idiomas están relativamente bien desarrollados, los bilingües tienen ventajas de razonamiento sobre los monolingües. Por ejemplo, si a un niño se le hace la pregunta de cuántos usos puede tener un ladrillo, los niños de una sola lengua darán 2 o 3 respuestas, mientras que los bilingües escribirían sin parar, dando nuevas ideas una detrás de otra. Es decir, que el niño bilingüe, como tiene 2 referentes lingüísticos y culturales, podrá utilizar el conocimiento que le proporcionan esos elementos para hacer razonamientos mucho más profundos. Las investigaciones hechas en distintos continentes muestran que las respuestas de los bilingües a este tipo de preguntas tienden a ser más amplias, flexibles, originales y complejas. El hecho de conocer y convivir con 2 culturas hará que la bilingüe tienda a ser una persona más incluyente, que comprende que sobre las cosas del mundo puede haber diferentes puntos de vista. Ahora vamos a recapitular respecto a las ventajas de ser bilingüe. En primer lugar, los bilingües tienden a tener mejor conocimiento de la estructura de su lengua y de la segunda lengua que los monolingües. La estructura tiene que ver con conocimientos gramaticales, como las palabras, la función de las palabras, cómo se acomodan las palabras en la oración, etc. El segundo punto, o la segunda ventaja es, los bilingües tienen ventajas de razonamiento, pues como conocen las cosas de 2 culturas, pueden sacar reflexiones profundas sobre el comportamiento individual y social. Y la tercera ventaja es, los bilingües
tienen un pensamiento más flexible e incluyente, lo cual los hace valorar y respetar la diversidad. La autora del texto que analizamos, Bárbara Abdelila Bauer, nos dice que los opositores al bilingüismo consideran que el aprendizaje de dos lenguas ocurre como sucede con la construcción de dos casas en el mismo terreno, las cuales están siendo hechas por el mismo albañil, de manera que las casas no pueden construirse al mismo tiempo utilizando los mismos materiales y al mismo constructor. Por lo que, en el momento en que el obrero está trabajando en una casa, la construcción de la otra se detendrá forzosamente. Si así fuese, se produciría una construcción incompleta de las dos casas. La autora señala que el aprendizaje de las dos lenguas no ocurre así, es decir, no se tiene que dejar de aprender una lengua para aprender la otra. Bárbara señala que mediante análisis de resonancia magnética funcional, este análisis de resonancia consiste en meter a los pacientes en una especie de cápsula y tomarle especie de radiografías del cerebro. Entonces, cuando una persona está realizando funciones cognitivas, ciertas partes del cerebro empiezan como a iluminarse y se supone que esa parte es la que está funcionando. Entonces se hizo un experimento utilizando este tipo de técnica. Se comprobó que en los niños pequeños las dos lenguas se ubican en la misma región del cerebro, mientras que las segundas o terceras lenguas que se aprenden después de la infancia se ubican en partes diferentes del cerebro. Ahora pongo una cita de la autora. Al observar que el cerebro de adultos bilingües que aprendieron la segunda lengua en época tardía, se ha comprobado que esta segunda lengua se encuentra en otras regiones del cerebro. En el caso de los bilingües precoces, las regiones que tratan el lenguaje están prácticamente superpuestas, lo que significa que ambas lenguas son tratadas como una sola. Aquí termina la cita de la autora. Algo interesante de señalar sobre este aspecto es que la ubicación de las lenguas en el cerebro también difiere por el tipo de bilingüismo. En el caso del bilingüe incompleto, que es cuando se domina una lengua pero no la segunda, en este caso la segunda lengua es tratada en otras regiones del cerebro, mientras que cuando más se domina una segunda lengua, esta será tratada en las mismas regiones donde se trata la lengua materna. En este apartado vamos a hacer una corrección a algunos conceptos que plantea erróneamente la autora. Una fe de ratas es una lista de errores o equivocaciones detectadas en un libro impreso. Esta generalmente se ubica al final del libro y es la misma autora la que realiza las correcciones. En este caso, quien hace la corrección soy yo. Al señalar la autora que los bilingües coordinados y bilingües compuestos tienen localizadas las lenguas en lugares diferentes del cerebro, comete un error, pues confunde las definiciones de bilingüismo coordinado y bilingüismo compuesto. Tengan cuidado con esto. También en los libros podemos encontrar errores básicos. A continuación les aclaro las definiciones. El bilingüismo coordinado consiste en el manejo de dos lenguas con la misma perfección, como si se fuera monolingüe en cada una de ellas, por lo que el hablante tiene dos sistemas de representación que funcionan independientemente, mientras que el bilingüe compuesto necesita forzosamente las dos lenguas para encontrar los significados, lo cual significa que tiene un manejo de alguna manera deficiente de las dos lenguas o de una de ellas. Uno de los puntos importantes de este apartado
es el cuestionamiento a las pruebas de inteligencia de papel y lápiz. En la actualidad, estas prácticas evaluativas están en desuso, pues por una parte, se ha descubierto que hay diferentes tipos de inteligencia, como la inteligencia matemática, la musical, la visual, la espacial, etc. Una prueba de coeficiente intelectual, CI, o una prueba estandarizada, no arrojan índices confiables para medir la inteligencia general de una persona. Otro de los inconvenientes de medir la inteligencia verbal y no verbal de un individuo bilingüe es que el test no tiene en cuenta los componentes culturales del contacto con cada una de las lenguas y las culturas. La mayoría de los test reflejan una representación de la inteligencia propia de la clase media de la sociedad occidental. Hay que cuestionar, por tanto, su validez cuando se aplican a individuos socializados en otros ambientes culturales, pues está demostrado que las prácticas culturales en torno a la adquisición del lenguaje influyen en el estilo de pensamiento y de resolución de los problemas de la infancia, por lo que utilizar un test de inteligencia confeccionado para niños de los Estados Unidos con niños mexicanos, por ejemplo, sería poco adecuado. Ahora vamos a analizar el otro lado de la tortilla, en lo que va del texto y en textos anteriores hay una tendencia generalizada a considerar que los niños bilingües desarrollan mejores capacidades que los niños que solo poseen una sola lengua. Pero eso es así en todos los casos. En todas las circunstancias, siempre el niño bilingüe sacará provecho de estar en contacto con el aprendizaje de dos lenguas. Yo me atrevería a decir que estoy de acuerdo con los resultados de las investigaciones actuales que señalan que el bilingüismo, de manera general, es beneficioso para los niños. Pero habrá casos en que esto no es así. Casos en los que el bilingüismo sea contraproducente para el desarrollo de los niños, que pueda representar un peligro para su desarrollo intelectual, interpersonal o para la pérdida de su identidad cultural. Pues vamos a tratar de acercarnos a estas respuestas. Bárbara Abdelila Bauer, la autora de este texto que ahora analizamos, señala que en 1962, dos investigadores canadienses fueron los primeros que estudiaron rigurosamente a dos grupos de niños de 10 años de la región de Montreal, en Canadá, seleccionados cuidadosamente con respecto a su coeficiente intelectual y su origen socioeconómico. Es decir, que tanto el nivel intelectual como el origen socioeconómico era igual tanto en los monolingües como en los bilingües, de manera que la única variable que difería era el tipo de hablantes, monolingüe y bilingüe. En este estudio se comparó la inteligencia verbal y no verbal de niños bilingües hablantes de francés e inglés y de niños monolingües hablantes del inglés. La investigación mostró una clara ventaja de los bilingües, la cual se explicaba por la gran flexibilidad cognitiva de los que tienen la costumbre de pasar de un sistema de símbolos a otro. El trabajo de activación y desactivación de los sistemas lingüísticos sería una especie de gimnasia para el cerebro, que aumentaría así su rendimiento. Es decir, que los niños bilingües tuvieron mejores niveles de inteligencia por la gimnasia cerebral. Pero ¿cómo sería esta gimnasia cerebral? Ustedes recordarán que el tipo de bilingüismo a que se debe aspirar
en la educación es el bilingüismo coordinado, pues es el que permite conocer las dos lenguas como dos sistemas independientes, como si se fuera monolingüe el doble. El bilingüe coordinado conoce a profundidad a las dos lenguas y a sus dos culturas. Entonces, tal gimnasia cerebral se produce cuando, por ejemplo, un hablante bilingüe coordinado en una misma conversación con personas de dos lenguas diferentes habla con cada persona en la lengua que ellos entienden. Esta sería la gimnasia cerebral, que representa un cambio de códigos y un cambio de referentes culturales. Aquí el bilingüe coordinado monta y desmonta los sistemas lingüísticos. Pero ahora vamos a señalar las inconsistencias de esta otra investigación. La primera crítica que puede hacerse es que para este tipo de investigaciones donde se comparaba el rendimiento de bilingües con el de los monolingües, se escogía solo a los niños bilingües que tenían mejor manejo de las dos lenguas. En la investigación canadiense realizada en 1964, se eliminaron a los alumnos bilingües con un menor desempeño. Es decir, se eliminaron a los que tenían o mostraban inteligencia más baja. Este hecho ya representa un sesgo en la investigación, pues no queda en claro si esos niños bilingües tienen altos niveles de inteligencia por su mera condición de bilingües o por el contrario, si sus aptitudes intelectuales contribuyeron a desarrollar su bilingüismo equilibrado. Es decir, ¿son inteligentes porque su bilingüismo construyó su inteligencia o su inteligencia les permitió ser bilingües? Si optamos por esta segunda opción, entonces deberíamos de admitir que el bilingüismo no es necesario para la construcción de la inteligencia. En contraste con las primeras investigaciones donde se escogía a muestras de alumnos bilingües migrantes de estratos socioeconómicos bajos que hablaban lenguas poco prestigiosas, es de esperar que en estas otras investigaciones el nivel socioeconómico de los niños que conformaban la muestra era alto y que las lenguas que componen su bilingüismo tienen también un estatus alto. Ante esto, la autora del texto señala que algunos investigadores piensan que una superioridad cognitiva solo existe en el caso de un bilingüismo equilibrado, es decir, cuando el niño tiene una competencia igual en las dos lenguas, y que un bilingüismo desequilibrado con una lengua dominante no tendría influencia alguna sobre su nivel intelectual. Esto último es muy importante y hay que subrayarlo, que un bilingüismo desequilibrado, es decir, un bilingüismo donde el niño solamente tiene manejo de su primera lengua, pero no de su segunda lengua, y que también tiene que estar en contacto o educado en una lengua dominante que no es la suya, no podrá tener la influencia o este tipo de educación no tendrá influencia positiva sobre su inteligencia o su nivel intelectual. Ahora preguntémonos, ¿cuál de las dos investigaciones o tipos de investigaciones arrojan los datos correctos? ¿Las que se realizaban antes de la década de los 60, donde se concluía que el bilingüismo era nocivo para la inteligencia? ¿O las que se hicieron después de la década de los 60, las cuales concluían que el bilingüismo es beneficioso para la inteligencia y el desarrollo de los niños?
Mis respuestas respecto a las preguntas planteadas son las siguientes. Si las preguntas van en relación a contestar si el bilingüismo produce efectos negativos en el niño, mi respuesta es que las primeras investigaciones, las que se hicieron antes de la década de los 60, están equivocadas, son incorrectas sus conclusiones, pues las investigaciones que se realizaron posteriormente demostraron que cuando los niños no tienen conflicto respecto al estatus de sus lenguas y cuando son de estatus socioeconómico alto, el bilingüismo es beneficioso. Pero si las preguntas las contestamos en relación a si un programa de educación monolingüe o de sumersión provocan efectos dañinos en el desarrollo de niños que tienen una lengua de bajo prestigio y que es diferente a la de la escuela, mi respuesta es que las primeras investigaciones están en lo correcto. Realmente sí reflejan que los niños que hablan lenguas minoritarias que no son las de la escuela pueden verse afectados en sus aprendizajes y en su socialización. Ante esto y respecto a los temas que a nosotros nos ocupan, la solución que yo planteo es que los niños de comunidades indígenas sí deben educarse en programas educativos de educación bilingüe, pues ya vimos que este tipo de educación produce muchos efectos beneficiosos en los niños. Pero también hay que tomar en cuenta que el programa educativo de contextos indígenas debe de dar prioridad a la enseñanza del bilingüismo, donde la instrucción a partir de la lengua materna del alumno tenga prioridad. La autora señala que la mayor parte de los estudios que reportan un efecto negativo del bilingüismo se refieren a alumnos pertenecientes a minorías lingüísticas que, quieranlo o no, tenían que aprender la lengua de la mayoría, como es el caso de muchos de los entornos indígenas de nuestro país. Los estudios que informan de un efecto positivo se han realizado en grupos en los que se busca el bilingüismo con lenguas valoradas por el entorno. Cabe aquí hacer unas preguntas que atañen a la educación en contextos indígenas. Después de lo que se acaba de mencionar, podemos señalar que en todos los casos la educación bilingüe representa una experiencia que contribuye a mejorar las capacidades cognitivas de los niños. ¿Cuánto perjudica el desarrollo de los niños indígenas educarse en una lengua que no es su lengua materna? Hay que preguntarnos eso. Creo que ya no se valen posturas simplistas donde aseguremos que el bilingüismo en la educación siempre es recomendable, o la postura contraria, decir que no es conveniente educar a los niños mediante dos lenguas. A estas alturas de la educación, alumnas y alumnos, ya debemos tener los elementos para opinar de manera consistente sobre cuáles son las condiciones que deben de brindar las escuelas y el Estado para abordar la educación en entornos bilingües. Hay dos concepciones opuestas respecto a cuál es la fuente por la que se adquiere la lengua. Por un lado está la postura que asegura que los seres humanos la adquieren por medio de la herencia genética, que solo es necesario poner en contacto al niño con otras personas para que desarrolle la lengua, sin que hubiera de por medio prácticamente ninguna intervención didáctica. La otra postura señala que la adquisición de una segunda lengua está condicionada por el ambiente y las condiciones que rodean al niño. Aquí sí tiene un papel muy importante la enseñanza que se le proporciona. Una idea muy aceptada es que los adultos que aprenden tardíamente una segunda lengua
tienen muchas dificultades en comparación con el aprendizaje de un niño cuando aprende una o más lenguas. A partir de esto se desprenden las conclusiones de que en el niño es altamente determinante la herencia genética, la cual le permite aprender con cierta facilidad la lengua, mientras que el adulto debe utilizar estrategias de aprendizaje para asimilar una segunda lengua. Esto explicaría por qué un adulto nunca aprenderá una segunda lengua como lo haría quien la aprende de nacimiento. Por lo que para un adulto es muy difícil que alcance un nivel perfecto en la segunda lengua y en particular en el nivel fonológico, es decir, en la pronunciación. Debido a esto, es de suponer que aprender una segunda lengua, también como la lengua materna, está limitado en el tiempo. Mientras más tiempo pasa, más dificultades habrá para aprender un segundo idioma. Bárbara Abdelila Bauer refiere que algunos investigadores piensan que existe un periodo donde se adquiere con facilidad una lengua, ya sea la primera o la segunda lengua. Linenberg concluye que el periodo propicio para la adquisición del lenguaje va desde el nacimiento hasta la pubertad, de los 0 a los 12 años aproximadamente. En la actualidad se cuestiona esta hipótesis del periodo crítico. La autora del texto nos presenta un estudio cuyos resultados muestran que el límite no puede fijarse de un modo tan claro. Lo que sí se ha demostrado es que a medida que aumenta la edad, hay empobrecimiento en el desarrollo de la segunda lengua. Mientras mayor edad, más dificultades hay para aprender un segundo idioma. Hay un acuerdo en la existencia de varias etapas en el desarrollo lingüístico del niño. En cada una de estas etapas se podrían desarrollar ciertas aptitudes lingüísticas. Un estudio muestra que después de los 5 o 7 años comienzan a surgir dificultades para adquirir la pronunciación correcta de la segunda lengua. Otra investigación realizada mediante resonancia magnética demostró que hasta los 8 años se fijan los circuitos neuronales de la segunda lengua. Esta segunda investigación evidencia que se puede aprender una segunda lengua o tercera lengua antes de los 8 años con la misma perfección como se aprende la primera lengua. Haciendo una recapitulación de las informaciones que hemos visto durante el curso, respecto a los diferentes momentos en los que es adecuado aprender una segunda lengua, podríamos señalar que es recomendable que un niño sea puesto en contacto con 2 o más lenguas desde el nacimiento. Claro que tomando ciertas medidas, como por ejemplo que cada uno de los padres le hable al niño en una lengua exclusivamente. Algunos autores señalan que en el caso de que el infante comience a aprender la lengua como su segundo idioma, algunos autores piensan que es recomendable hacerlo después de los 4 o 5 años, tiempo en el que el primer sistema lingüístico estará suficientemente instalado. Existen diferentes concepciones sobre cómo identificar a la lengua materna. Hay varios criterios que son muy conocidos a la hora de definir la lengua materna. Uno de ellos señala que es la lengua que se aprende primero, con la familia en el hogar. Un segundo criterio señala que es la lengua que conoce mejor el bilingüe, la que puede entender y hablar con mayor facilidad. Un tercer criterio para identificarla dice que es la lengua que se adquiere de forma natural, es decir, mediante la interacción con el entorno inmediato, sin intervención pedagógica. Una cuarta postura señala que es la lengua procedente de la cultura
con quien más se identifica el hablante, es decir, la lengua perteneciente a la cultura donde se encuentran las raíces del bilingüe. Para un monolingüe siempre será fácil identificar cuál es su lengua materna, pero no siempre sucede esto con el bilingüe. La autora señala que existe el mito de la lengua materna, el cual dice que es única y unificadora. Señala que este mito está formulado por los monolingües, los cuales tratan de clasificar a los bilingües en categorías. Pero en la realidad no sucede así, que los bilingües pueden llegar a tener duda respecto a cuál es su lengua materna. Pues si una persona está en contacto con dos culturas, se puede dar el caso de que sienta como propias las dos culturas y por lo mismo piense que sus raíces están en las dos culturas. Si esto pasa, entonces, ¿por qué no se puede considerar que su lengua materna no sea solo una, sino las que corresponden a cada una de las culturas con las que se identifica el bilingüe? Cuando un niño comienza a asistir a la escuela y empieza a estar en contacto con un segundo idioma, puede suceder que con el tiempo y con la socialización de la cultura del colegio, el escolar convierta al segundo idioma en su lengua dominante, el cual tendrá un fuerte valor afectivo, hasta el punto de que en la edad adulta le cueste trabajo responder a la pregunta sobre cuál es su lengua materna. La autora concluye este texto señalando que para algunas personas su lengua materna puede ser el bilingüismo o el trilingüismo, es decir, que no solamente puede tener una sola lengua materna, sino dos o tres.